Cordiales saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tener en esta ocasión la escritura. Vamos a hablar acerca de barreras para recibir una sanidad divina. Barreras para recibir la sanidad divina. En el libro de Deuteronomio capítulo 29, el verso 29 dice la palabra del Señor. Las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas sus palabras de esta ley. Así que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. La sanidad divina no es cosas secretas, son cosas que están reveladas en las Escrituras, desde el Viejo Testamento y todo el Nuevo Testamento, ¿no? Y si vamos a hablar acerca de barreras que impiden la sanidad divina, y vamos a encontrarnos con tantas escrituras. La primera barrera es la ignorancia, ¿no? La primera barrera es la ignorancia, y eso nos dice las escrituras en el libro de Isaías, capítulo 5, el verso 13. Dice la palabra del Señor en esta forma. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y la multitud se secó de sed, ¿no? Mi pueblo pereció, fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció. Así que el pueblo que no conoce la palabra, el pueblo que no conoce la voluntad de Dios, es exactamente uno de los problemas que impiden que Dios traiga sanidad dentro de sus hijos. Me recuerdo uno cuando lee la escritura, una ocasión una mujer sirofenicia vino a Jesús. Él le dijo que él tenía un familiar enfermo, que si podría ir Jesús. Y Jesús le dijo que no había venido a dar los panes a los perrillos, sino a los hijos, ¿no? Y la mujer sirofenicia le dijo, sí, Señor, es así, pero aún cuando los hijos hacen caer el pan, los perrillos comen. Jesús le dijo, grande es tu fe, ni siquiera en Israel se había hallado tanta fe. El pan cotidiano dentro de la iglesia del Señor, está nuestra salvación, está la liberación, también está la sanidad divina. Entonces, y muchas veces en el pueblo hay mucha ignorancia de las escrituras, por la cual, ¿no? Es una barrera, es un velo que nos impide mirar las escrituras, encontrar que nuestro Dios es el Dios sanador. Uno de los nombres que Dios revela a su pueblo Israel, ¿no? Le revela a su pueblo solamente al comienzo, es en Éxodo 15, 26, donde dice, a la parte final de ese verso dice, yo soy Jehová, tu sanador. Así que uno de los nombres de Dios es Jehová, tu sanador. Así que Jehová Dios es nuestro sanador. Es uno de los nombres del Señor. Pero el pueblo de Dios hoy, hay mucha gente que ignora, desconoce su palabra. Es un impedimento. En el libro de Oseas, capítulo 4 de Oseas, es un verso que siempre se habla cuando se trata de asuntos de doctrina. En el capítulo 4 de Oseas, el verso 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por la cual desechaste ese conocimiento, yo te deseché del sacerdocio, porque me olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Así que el pueblo perece por falta de conocimiento
de todo lo que Dios tiene para nosotros en las Escrituras, en la palabra del Señor. Ahora bien, queremos leer algunas escrituras relacionadas a Jesús mismo, ¿no? En el capítulo 12 de Mateo, en el verso 22 dice la palabra: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaban atónitos. Decían: ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: esto no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo esto Jesús, los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad y casa dividida contra sí mismo no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, como si su mismo reino está dividido, ¿cómo permanece su reino? El verso 27, podemos ver, dice: si yo echo fuera demonios por medio de Belcebú, ¿por quién los echará vuestros hijos? Por tanto, ellos serán nuestros jueces. Esta escritura, el verso 28, lo vamos a leer despacio, aunque fuerte. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Desde el comienzo Jesús de su ministerio, lo que le hacía diferente a todos los maestros que sábado a sábado, los sábados se reunían en las sinagogas, era este hecho, que Jesús enseñaba en las sinagogas. Pero el Señor sanaba a los enfermos. Eso nos dice las Escrituras, que Jesús todos los sábados, cuando comenzó su ministerio, entraba a las sinagogas. Y en las sinagogas, y eso nos dice las Escrituras en Mateo capítulo 4. Dice el verso 23. Mateo 4, 23. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando del evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice acá las Escrituras: recorría todo Galilea. No sé cuántas sinagogas habría en Galilea, quizás 300, 600 sinagogas. Y Jesús recorría una por una todas las sinagogas, y ahí les predicaba el evangelio del reino y sanando los enfermos y echaba fuera demonios. Eso hacía lo diferente del ministerio de Jesús a los ministerios de los rabinos que sábado en sábado enseñaban, y todo diferente aún al Viejo Testamento. Y todos los ojos de los asistentes siempre estaban puestos, y la gente decía: ¿qué es esto? Mira, quiero leerte. Dice la Escritura, el verso 24: se difundió su fama por toda Siria, y trajeron todos los que tenían dolencias y aflicciones por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y lunáticos, paralíticos, y los sanó. Así que el Señor Jesús comenzó su ministerio predicando el evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, ¿no? Y Jesús le dijo: el reino de los cielos, el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Cuánta necesidad hoy tenemos que predicar el evangelio del reino, el evangelio de poder en este tiempo? Maravilloso es el Señor, pero la ignorancia de las Escrituras. Estaba leyendo un artículo en un libro titulado Los ateos de Dios, y me llamó la atención, ¿no? Este escritor decía que hay gente que cree que Satanás, los demonios,
sana por muchos medios, pero son incapaces de creer que Dios sana, libera, ¿no? Entonces, él decía, bueno, los cristianos incrédulos y mucha gente, el comportar, el hablar, es idéntico a los que no conocen al Señor, porque creen en Cristo, pero no creen en el poder de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos. Así que el desconocimiento, nuestra ignorancia de las Escrituras, como digo en Éxodo dice, yo soy Jehová tu sanador. Él no ha cambiado. Es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Es el Cristo que en el Viejo Testamento limpiaba la lepra, sanaba a los enfermos, resucitaba a muertos. En la persona de Jesús se vio esa realidad también. Hoy también el Señor nos ha enviado en el Evangelio de Marcos 16:15, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, se tomarán cosas venenosas, no morirán, y si la serpiente los mordería, no les hará ningún daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor no ha cambiado. Eso el Señor, después de haber resucitado a sus discípulos, a los 70 los envió, ¿ve? Y le dio autoridad para predicar el evangelio del reino, sanar a los enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Y más tarde también se mandó el Señor a los 12. También les dio autoridad y la misma comisión: prediquen el evangelio, sanen los enfermos, limpien los leprosos, echen fuera demonios. Y lo asombroso era de los 70 que volvieron, todos estaban maravillados, le dijeron a Jesús: los demonios se sujetan, o sea, les obedecen. Cuando decían salga, salían. Esos estaban asombrados. Entonces, uno de los impedimentos para que la gente reciba sanidad es la ignorancia de las Escrituras. Las Escrituras, todos los evangelios están llenos de hechos que Jesús hizo. El libro de los Hechos, también hay una cantidad de lugares donde nos hablan que el Señor sanaba, el Señor libraba, el Señor demostraba su poder, ¿no? El evangelio de poder. El segundo impedimento, ¿no? El segundo impedimento o la barrera es que la incredulidad. La incredulidad. En Hebreos capítulo 3, quisiera leer esta escritura. Hebreos capítulo 3. El verso 12 y 13. Dice la palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros corazón malo, incrédulo, para apartarse de Dios. Antes exhortamos los unos a los otros cada día, que entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. Así que la incredulidad es una barrera, ¿no? Para que no haya sanidad en las personas y también en los que oyen. La incredulidad. Hace algunos años estaba predicando un predicador muy conocido y un hombre de tanto éxito. Y entonces me recuerdo que en una reunión un pastor le preguntó al evangelista. Le dijo: yo la verdad predico mucho mejor que usted, pero sin embargo la gente no se salva como cuando tú predicas cualquier cosa. Y entonces el evangelista le dijo: cuando tú predicas el evangelio, ¿tú crees que la gente va a ser salvo? Él dice: no creo. Entonces no prediques. ¿Ah?
Algo así también sucede con la sanidad. Si la gente ora, predica de la sanidad, ellos mismos no creen que Dios puede sanar. Predican sin creer. Y entonces, ese es un gran obstáculo para que la gente no reciba la sanidad de Dios, la sanidad divina, la incredulidad. En la Escritura vamos a encontrar un hombre que le va a decir a Jesús, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Yo quiero creer. Y tenemos que ir al Señor y confesar nuestro pecado de incredulidad. Por veces cuando pasa el tiempo, nosotros nos entra la incredulidad de cosas del poder y de la gloria de Dios. Me recuerdo que una ocasión, ya se va a ser algunos años atrás, que donde yo vivía vino un evangelista que estaba predicando salvación, sanidad y milagros. En esos días yo había tenido una gran decepción por mucha gente que salía a dar testimonio, que habían sido delincuentes, ladrones, todo ello. Yo había perdido la fe, la confianza que Dios podía sacar a la gente de la droga, del alcoholismo y también de los pecados del homosexualismo y otros. Y así que me había visitado 3 predicadores. Y me recuerdo, ya estaba como 15 días con nosotros, aunque en nuestra reunión no predicaba, él tenía una campaña evangelística. Me recuerdo que una tarde me dijo, Marco, ven, quiero hablar contigo. Y me sentó en la mesa. Yo estoy 15 días, desayuno en tu casa, y usted no ha desayunado con nosotros y no hemos hablado. Y me sacó una colección de fotos y me hacía haciendo mirar, y había ahí gay, bueno, Miss Gay, bueno, después conversión de un hombre, de un gay, y después un hombre predicando, y un hombre casando, y un hombre con hijos. Y él me dijo, me recuerdo, se llamaba Zárate, me dijo Marcos, eso yo era yo. He sido hechicero, narcotraficante, homosexual y transexual, porque me cambié de sexo de hombre a mujer, que aún el hombre que vivía conmigo no quería que yo era homosexual, transexual. Terminé en la cárcel y un hombre venía a predicar a la cárcel. Y me alisté un punzón para traspasarle por la espalda, meterle un punzón por la espalda. Ese domingo en la mañana que lo esperé al predicador, listo, afilado todo el fierro para introducirle por la espalda. Esa mañana el predicador comenzó a predicar, yo me acerqué por la parte de atrás y el hombre dio la vuelta y me dijo, Dios no te ha hecho mujer, Dios no te ha hecho homosexual ni transexual, Dios te ha hecho hombre. Vino una descarga del poder de Dios en mi cabeza y yo caí al suelo. Cuando yo me levanté, de ahí habían desaparecido los senos, habían desaparecido los bustos, todo lo de mujer. Inclusive Dios me recobré mi órgano genital. Cuando yo le escuché, sentí la viva presencia de Dios, que me dijo, Marcos, cree que yo soy poderoso para obrar. Sentí la presencia gloriosa del Señor Jesús. Amados hermanos, la incredulidad es un impedimento para que en nuestra vida no haya sanidad divina. No haya sanidad divina, por la cual también necesitamos por veces nosotros, ¿qué cosa? Pedir perdón al Señor por nuestra incredulidad. Estamos en un tiempo crítico. El mundo quiere ver respuestas de la iglesia del Señor. Si lo que hoy predicamos es real, es verdadero. Nosotros predicamos el evangelio y lo cantamos desde muchísimos tiempos. Este es el Cristo que predicamos, que salva, que sana, que libera. Pero hoy nos sentimos
menos doblegados ante este problema del coronavirus, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, ¿dónde está el Cristo que predicamos? ¿Ah? Si el Señor nos ha dicho en su palabra, ¿ah? Si una serpiente nos muerde, no nos hará ningún daño. ¿Ah? Si viviéramos cosas mortíferas, no nos moriremos. Y pondrán sus manos a los enfermos y sanarán. Amados hermanos, donde estuviéramos nosotros, tenemos que volvernos al Señor y pedirle perdón por nuestra incredulidad. Mucha gente al comienzo de su vida cristiana creía en el Señor y en el poder de Jesús. Hoy, en todo lugar, la iglesia se ha convertido dependiente de que los creyentes, los pastores, los ministros, los maestros en Biblia, se han convertido esclavos de la medicina. No estoy contra la medicina ni contra los médicos, pero sí estamos, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo, el Señor no está de acuerdo que su iglesia confíe en la sabiduría y en el conocimiento del hombre antes de confiar en el poder de Dios, en el poder de Dios que resucitó a Jesús de los muertos, que vivificó, dice Romanos. Ese mismo poder tiene en nosotros, no solamente para traer salvación, darnos vida eterna, también tiene poder para sanarnos y limpiarnos por su gracia. Amados hermanos, hay mucho que decir, pero sin embargo vamos a hablar de uno más, el pecado no confesado. Hay mucha gente que no recibe sanidad porque su pecado no ha confesado al Señor. Esto nos dice las Escrituras en Proverbios 28:13. Y quiero leer la Escritura misma. Proverbios 28:13. Dice en esta forma: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa se apartará, alcanzará misericordia. Hay muchos creyentes que no van al Señor a confesar. No le digo que vaya a un predicador, ni a un maestro, ni a la congregación. Usted puede ir a Dios a confesar. Algunas personas creen que si le confiesan a Dios, Dios se va a enterar de su pecado. No es así. Dios conoce su pecado, conoce la vida que usted ha vivido o la vida que está viviendo. Pero sin embargo, Dios quiere que tú le confieses, ¿no? Y lo digas a Él, delante de Él, toda la verdad, porque Él la sabe. No le puedes engañar, no le puedes, Él se la sabe todo. Por lo más sucio que fuera, más perverso que fuera, tú vas a Él. Y Él te perdona. Entonces hay multitud de creyentes que tienen pecados ocultos y no van a confesarlo. Hemos estado algunas veces orando por ciertas personas que oramos y no pasa nada y la volvemos a orar y de repente el Señor nos revela. Me recuerdo que una ocasión estábamos ministrando a una mujer que tenía cáncer terminal. Oramos, nada. Y seguimos orando, nada. De pronto el Señor nos dijo que esta mujer había cometido un adulterio, había tenido un hijo fuera del matrimonio que el marido no sabía. Entonces dijo, usted tiene un asunto muy grave con Dios. Se le dijo a ella. Y comenzó a llorar y confesar al Señor, ¿no? Y en el momento el Señor, su presencia, el Dios de grande misericordia, nuestro Dios es misericordioso, compasivo, extendió su mano. Las llagas y las heridas de Cristo en la cruz fue por ella. Ella estaba completamente anémica. Los predicadores que estaban a su lado, a los costados, cuando levantaron la mano, le cogieron de la mano. Y la sangre de los que estaban a sus costados comenzó a ir a la mujer.
Cuando se terminó a orar, el cáncer había desaparecido. Y no solamente, no estaba anémica. Se había hecho, ¿qué cosa? Lo que nosotros llamamos transfusión de sangre. Había recibido transfusión de sangre de las personas que estaban orando a sus costados. El Señor es un Dios de tantos milagros y de tanta sanidad que nos tiene en las Escrituras. Pero el Señor quiere que nosotros le confesemos. Muchísima gente quiere ser perdonado, pero no quiere confesar, no quiere reconocer las cosas. Y eso también impide la sanidad. En otro momento continuaremos quizás, ¿no?, de otras cosas que impide también la sanidad. Pero quiero dedicarme lo que se requiere para la sanidad. En Éxodo 15:26 nos habla y nos dice, si nosotros le obedecemos a Dios, obedecemos sus mandamientos, sus preceptos, andamos en sus caminos. En Éxodo 15:26 dice de Dios, yo soy Jehová tu sanador. A ti no te vendrán las cosas que vinieron a los egipcios. Entonces nuestro Dios es un Dios sanador. Su nombre es Jehová sana. Qué precioso saber, ¿no? Y si deseamos, podemos leer las escrituras mismas. La misma escritura nos dice en Éxodo 15:26, mejor lo leo, para que usted también pueda leerla, porque la lectura de la palabra produce fe. Dice la escritura en el verso 26. Y dijo, si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaran todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así que nuestro Dios es Jehová sanador. Ese es su nombre también. Ahora bien, también el Señor, la adoración que es tan importante en la vida cristiana. Muchos creyentes, mientras alaban y adoran a Dios, el Señor muestra también, se derrama con sanidad en su pueblo. Éxodo 23, el verso 25. Dice la palabra del Señor, mas Jehová vuestro Dios serviréis, a él bendeceréis tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Momentito. Qué tremendo dice el Señor. Yo quitaré toda enfermedad mientras nosotros somos un pueblo que le alabamos, que le adoramos. Dios va a bendecir nuestro pan y nuestra agua. Y Dios va a quitar toda enfermedad. Preste atención un momento. Hoy día, todo lo que el hombre come, por ejemplo, es químico, es dañino para la salud. Hoy es la conversación mayor que se habla, que ya no se comen los alimentos naturalmente, porque todo está con química. Desde que se siembra, lo que se cultiva, los frutos, todo es químico y los químicos son dañinos. ¿Ah? Y entonces el hombre hoy, mucha gente está cayendo enfermo por los alimentos y aún el agua también que se toma. En muchos lugares del agua está completamente contaminado. Pero dice el Señor acá, Él va a sanar, ¿ah?, nuestro pan diario, nuestros alimentos. ¿De qué se alimenta el hombre? De pan, de frutas, de todo lo que se requiere. Él va a sanar, Él va a limpiar, Él lo va a santificar. ¿Ah? Y por eso Pablo dice, no escribiendo su carta, dice que por la oración es santificada. Hoy necesitamos que cuando comemos tenemos que orar al Señor. Un día tenemos que ser bendecidos. Estamos frente a una situación de epidemia, ¿no?, del coronavirus, del COVID-19. Entonces la gente tiene tanto temor de tocar
de saludarse, darse la mano, ¿no? Y todo ello. Pero la Escritura dice que Él nos sanará. Nada nos va a tocar. Porque eso, yo le creo a Dios que eso es así como está escrito. ¿Qué más? La salud espiritual, mental y física. En el Salmo 103, el 1 y el 3. En el Salmo 103 quiero leer una escritura rápidamente. Dice la palabra del Señor: bendice alma mía Jehová, y no bendiga todo mi ser tu santo nombre. El hombre es el creyente, es espíritu, alma y cuerpo. Todo mi ser te bendiga, todo mi ser te adora. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. Así el Señor es y será y fue desde antes. Él es nuestra salud, Él es nuestra liberación, es el pan de cada día. Cuando oramos al Señor, le pedimos al Señor el pan de cada día. Ahora bien, el Señor escucha también nuestro clamor. En el Salmo 107, el verso 19 y el verso 20, quiero leer la escritura. El 19 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones. El día de antes de ayer fuimos a hacer un pago del servicio de agua. De repente un hermano nos dijo que había una señora que estaba desesperadamente buscando salud, una sanidad, y lo habían llevado a un espiritista, a un hechicero, y el hermano que estaba trabajando en la movilidad le dijo: no vas a encontrar, yo te voy a llevar en alguien que te pueda hablar de Dios y el Señor te va a sanar. Y lo trajeron y fuimos a su casa. Y me recuerdo, era una mujer que con angustia, por 7 años estaba clamando últimamente, angustiado, porque ya el esposo lo había abandonado. Todos los familiares lo estaban abandonando porque no veían que cada día se empeoraba. Pero cuando el hombre y mujer clama con angustia, invoca al Señor su nombre, dice su palabra, el verso 20, envió su palabra, qué precioso, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. El Señor no ha cambiado. Cuando nosotros suplicamos, le clamamos al Señor, Él nos oye. Y Jesús dijo: al que a mí viene, no lo echo fuera. Nosotros podíamos ir a Él en la peor condición. Él está para salvarnos, para sanarnos y liberarnos. En San Juan capítulo 3, el verso 14. Por esta noche, ahí quiero quedarme. San Juan capítulo 3, el verso 14. El Señor Jesús estaba hablando a Nicodemo, y una de las cosas que le dijo a Nicodemo, que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como la serpiente que fue levantado en el desierto por Moisés. Y quiero leerte esta escritura. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dice la Escritura que en el desierto, a consecuencia de la rebelión, del pecado, Dios envió serpientes ardientes, venenosas, que comenzó a morder a los israelitas en el desierto. Ellos hicieron muchas cosas para matar las serpientes. Mientras mataban, más se aumentaba. Mataban, más se aumentaba, más mortandad. Hasta que Moisés fue a Dios y le clamó. Y Dios le dijo a Moisés, hágate una serpiente de bronce y póngale en un madero bien alto, para que todo aquel que vea esa serpiente se sane y no muera. Así Moisés lo hizo como Dios le ordenó. Puso una serpiente de bronce en un lugar muy alto. Así que el israelita, el mensaje era, todo aquel que es mordido por la serpiente, ve a la serpiente de bronce que Dios ha provisto, para que cualquiera que viera no muera y se salve. Así que el hombre, el israelita, en la peor condición, casi ya oscureciéndose sus ojos, miraba aquella serpiente de bronce, vivía. Los incrédulos morían, pero los que creen vivían. La salvación, la sanidad y los milagros es por fe. Todo Cristo en la cruz del Calvario lo pagó. Y a nosotros nos toca solamente creer en lo que Él hizo por nosotros. Bueno, amados hermanos, Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos. Así es que prediquemos el evangelio del reino de Dios. Prediquemos el evangelio del reino de Dios en estos tiempos difíciles. Hagamos lo que Jesús nos enseñó, lo que dirigió a sus discípulos, porque Él nos ha dado autoridad en su palabra. Y le prediquen el evangelio del reino. Echen fuera demonios, limpien leprosos, sanen enfermos, pongan sus manos. El Señor no ha cambiado, es el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos. A cada creyente, esto no es un asunto del predicador o del maestro o solamente los ancianos, sino de cada creyente. Dios nos ha dado autoridad en su nombre. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, en todos los que han oído tu palabra. Dice tu palabra que nos has dado autoridad en tu nombre para predicar tu evangelio, Señor, y que en tu nombre se hagan prodigios, señales y milagros en este tiempo en que estamos viviendo. Abre las puertas, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona también nuestra ignorancia, perdona nuestra incredulidad, perdona, Señor, también que por vez tenemos cosas ocultas de nuestra vida que impide que el reino de Dios se manifieste con poder y gloria. Señor, lo que hicieron los discípulos en Hechos 4, nosotros también te pedimos en esta noche. Padre, te ruego que con todo de nuevo podemos hablar tu palabra. Y solamente tu palabra. Señor, tu palabra, permítanos hablar. Denos la unción de tu Espíritu, que cuando hablemos tu palabra, sea que el Espíritu Santo esté hablando, Señor, manifestando el poder que salva, el poder que cambia, el poder que regenera, el poder que santifica a través de tu palabra por tu Espíritu Santo. Que en el nombre de tu Hijo se hagan señales, prodigios y milagros por cada uno de los que estamos reunidos a través de este medio, Padre, te pido en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija a vivir conforme tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.